El champán seguía burbujeando en mi copa cuando la vi. No a mi esposa. A ella. A Valentina Ríos, la mujer que durante 18 meses había sido el secreto mejor guardado de mi mejor amigo, y, según descubrí esa noche, también el mío. Estaba sentada en la mesa de honor, a 3 metros de distancia, con una sonrisa que conocía demasiado bien y un vestido rojo que no dejaba ninguna duda sobre sus intenciones. Nadie más en el salón sabía lo que yo sabía. Nadie más entendía por qué el brindis de mi 10º aniversario de matrimonio estaba a punto de convertirse en la noche más larga de mi vida. Déjame retroceder un poco. No mucho. Solo lo suficiente para que entiendas cómo llegamos aquí. Me llamo Rodrigo Sandoval. Tengo 42 años, trabajo como arquitecto en una firma mediana en Bogotá y hasta hace aproximadamente 4 meses creía, con una convicción casi infantil, que tenía la vida que siempre había querido. Una carrera sólida. Una casa en el norte de la ciudad con jardín y techo inclinado, que yo mismo había diseñado. Y a Luciana, mi esposa, la mujer con quien me casé un sábado de octubre hace exactamente 10 años, cuando los dos teníamos el pelo más oscuro y las expectativas más brillantes. Luciana es médica. Especialista en medicina interna. Trabaja en una clínica privada desde hace 8 años, y durante todo ese tiempo ha sido la clase de profesional que los pacientes recuerdan con gratitud genuina. Yo siempre me enorgullecí de eso. De casarme con alguien así. Alguien que elegía cuidar a los demás como vocación, no como deber. Lo que no sabía entonces, y lo que descubrí de la manera más extraña e inesperada, es que Luciana llevaba meses cuidando también un secreto. Uno que no tenía nada que ver con la medicina. Pero antes de contarte eso, necesito hablarte de la fiesta. La idea había sido de mi suegra, Hortensia. Mujer de 70 años, de carácter férreo y modales impecables, que desde el primer día que entré a su casa me trató con una mezcla de respeto y desconfianza que nunca llegué a descifrar del todo. Hortensia insistió en que los 10 años merecían una celebración a la altura. Reservó el salón del club campestre donde ella era socia desde los años 90, invitó a poco más de 80 personas entre familia, amigos y colegas. Y organizó cada detalle con la precisión de alguien que había pasado décadas perfeccionando el arte de las apariencias. Luciana estuvo de acuerdo con entusiasmo. Yo también, aunque en ese momento ya empezaba a notar ciertas cosas que no sabía cómo nombrar. Pequeñas cosas. Casi invisibles. Como el hecho de que Luciana había comenzado a ir al gimnasio a las 6 de la mañana, 3 veces por semana. Cuando durante los últimos 5 años había dicho que el ejercicio antes de las 8 le resultaba una forma de tortura medieval. O que había cambiado su perfume sin mencionarlo. O que de repente se había vuelto muy cuidadosa con su teléfono, cosa que antes nunca le había importado. Lo dejaba boca abajo sobre las superficies. Lo llevaba consigo al baño. Una vez, cuando sonó a medianoche y yo pregunté quién era, dijo un paciente con una naturalidad que me pareció demasiado preparada. No quise pensar lo que empecé a pensar. Porque pensar eso significaba abrir una puerta que tal vez no tuviera regreso. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Siempre me sorprende hasta dónde llegan estas historias. Durante las semanas previas a la fiesta, intenté convencerme de que lo mío era paranoia. Que 10 años de matrimonio crean ese tipo de inseguridades absurdas. Que los ciclos de distancia entre dos personas son normales, inevitables incluso. Y que lo que yo percibía como frialdad era solo el cansancio acumulado de dos adultos con carreras exigentes y una vida cotidiana que a veces se sentía demasiado llena para dejar espacio al afecto espontáneo. Me lo repetí muchas veces. Funcionó durante un tiempo. Hasta que apareció el nombre de Esteban Mora en mi vida de una manera que no esperaba. Esteban era mi amigo desde la universidad. 15 años de amistad, de esas que sobreviven mudanzas, cambios de trabajo, novias que van y vienen. Era el padrino de mi boda. El hombre que pronunció el discurso más honesto y más gracioso que he escuchado en una celebración de matrimonio. El tipo que me llamó a las 2 de la mañana cuando murió mi padre y habló conmigo durante 3 horas sin decir nada importante y aún así diciendo exactamente lo que yo necesitaba escuchar.
Esteban llevaba 1 año y medio saliendo con Valentina Ríos, una mujer que conoció en un congreso de marketing en Medellín. Yo la había visto un par de veces. Era atractiva, inteligente, de esas personas que llenan el espacio sin esfuerzo aparente. Me había caído bien. O al menos eso creí. El problema comenzó un martes de marzo, 43 días antes de la fiesta de aniversario. Ese día fui a la oficina de Esteban a recoger unos planos que le había prestado semanas atrás. Su secretaria me dijo que estaba en una reunión pero que podía esperarlo en su despacho. Lo hice. Me senté frente a su escritorio, miré por la ventana el paisaje gris de la ciudad y sin intención alguna de curiosear, vi la pantalla de su computador encendida con una conversación de WhatsApp web abierta. No iba a mirar. De verdad no iba a hacerlo. Pero vi el nombre antes de poder apartar los ojos. Y ese nombre era el de mi esposa. Me quedé completamente inmóvil durante lo que debieron ser 10 segundos pero se sintieron como 10 minutos. El corazón se me fue al estómago. Luego, con una lentitud que no era mía sino de alguien que no quería confirmar lo que ya sabía, acerqué la silla y leí. No leí mucho. No necesité hacerlo. Con 3 mensajes fue suficiente. 3 mensajes que tenían ese tono inconfundible. Esa mezcla de complicidad y cuidado, de referencias a momentos compartidos, de una familiaridad que no existe entre dos personas que solo se conocen como amigos de amigos. Uno de los mensajes era de Luciana y decía, simplemente, anoche fue perfecto. Gracias por existir. Me levanté de la silla. Salí del despacho de Esteban sin decirle nada a la secretaria. Caminé 3 cuadras sin saber a dónde iba. Y luego me detuve en la entrada de un café que no conocía y entendí, con una claridad brutal y silenciosa, que lo que durante semanas había intentado no pensar era, en efecto, exactamente lo que estaba pasando. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. No por el dolor, que llegó, claro que llegó, sino por la manera en que yo mismo me sorprendí reaccionando. No hubo gritos. No hubo confrontación inmediata. Hubo, en cambio, algo que no esperaba de mí mismo, una frialdad calculada, casi quirúrgica, que se instaló en algún lugar de mi pecho y desde ahí empezó a organizar las cosas. No le dije nada a Luciana. No le dije nada a Esteban. Seguí con mi vida como si nada hubiera cambiado, mientras por dentro algo fundamental se había desplazado de lugar para siempre. Si te gustan las historias intensas como esta, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí compartimos historias que te harán ver las relaciones humanas de otra manera. ¿Por qué no actué de inmediato? Me lo he preguntado muchas veces. Creo que la respuesta más honesta es que necesitaba saber con exactitud qué tan profundo llegaba todo esto. 3 mensajes en una pantalla eran devastadores, pero no eran toda la historia. Y yo, quizás por deformación profesional, quizás por una necesidad de entender antes de destruir, no quería tomar decisiones sobre fragmentos. Así que empecé a observar. No de manera obsesiva. No revisé teléfonos ni contraté detectives. Solo presté atención. A los horarios de Luciana, que a veces no cuadraban con lo que me decía. A las excusas pequeñas que antes no existían. A la manera en que a veces miraba su teléfono con una sonrisa que apagaba rápidamente cuando levantaba los ojos y me encontraba en la misma habitación. También observé a Esteban. Y lo que encontré en Esteban fue algo que no anticipé, culpa. Una culpa enorme, visible, que él intentaba ocultar debajo de la normalidad pero que se le escapaba en detalles microscópicos. En cómo evitaba mis ojos cuando hablábamos. En cómo respondía mis mensajes con un entusiasmo levemente forzado, como si estuviera compensando algo. En cómo, una noche que salimos a tomar algo los dos solos, bebió más de lo habitual y en un momento me puso la mano en el hombro y dijo, sin venir a cuento, Rodrigo, eres el mejor amigo que he tenido. Quiero que lo sepas. En ese momento lo miré a los ojos y le dije, yo también, hermano. Y él apartó la mirada. Esa noche llegué a casa, entré al baño, abrí el grifo del agua caliente y me senté en el borde de la bañera durante 20 minutos sin moverme. No lloré.
Creo que ya había pasado por eso en soledad, en los días inmediatamente posteriores al descubrimiento, cuando me permitía ciertos momentos breves de derrumbe que nadie más veía. Lo que sentí esa noche fue algo diferente. Una especie de decisión que se estaba cristalizando lentamente, sin prisa, con la inevitabilidad de algo que ya no se puede detener. Faltaban 2 semanas para la fiesta de aniversario. Hortensia había enviado las invitaciones formales. 83 personas confirmadas. Cena de 4 tiempos, orquesta en vivo, discursos programados. Mi suegra me había pedido que preparara unas palabras para el momento del brindis. Luciana estaba emocionada con el vestido que había elegido, un vestido azul medianoche que yo mismo la había acompañado a buscar en una tarde que ahora recordaba con una sensación extraña, como si hubiera pertenecido a otra vida. Fue durante esa semana, la semana del 10º día antes de la fiesta, cuando descubrí la segunda parte de la historia. La que Esteban no sabía que yo sabía. Fue por accidente, como suelen ser las cosas importantes. Fui a recoger a Luciana a la clínica una tarde que su carro estaba en el taller. Llegué 15 minutos antes de lo acordado y la llamé para avisarle que ya estaba en el parqueadero. No contestó. Le mandé un mensaje. Tampoco respondió. Esperé. A los 20 minutos fui al interior a buscarla. La recepcionista me dijo que la doctora Sandoval había salido hace media hora. No de manera obsesiva. No revisé teléfonos ni contraté detectives. Solo presté atención a los horarios de Luciana, que a veces no cuadraban con lo que me decía. A las excusas pequeñas que antes no existían. A la manera en que a veces miraba su teléfono con una sonrisa que apagaba rápidamente cuando levantaba los ojos y me encontraba en la misma habitación. También observé a Esteban. Y lo que encontré en Esteban fue algo que no anticipé: culpa. Una culpa enorme, visible, que él intentaba ocultar debajo de la normalidad pero que se le escapaba en detalles microscópicos. En cómo evitaba mis ojos cuando hablábamos. En cómo respondía mis mensajes con un entusiasmo levemente forzado, como si estuviera compensando algo. En cómo, una noche que salimos a tomar algo los dos solos, bebió más de lo habitual y en un momento me puso la mano en el hombro y dijo, sin venir a cuento: Rodrigo, eres el mejor amigo que he tenido. Quiero que lo sepas. En ese momento lo miré a los ojos y le dije, yo también, hermano. Y él apartó la mirada. Esa noche llegué a casa, entré al baño, abrí el grifo del agua caliente y me senté en el borde de la bañera durante 20 minutos sin moverme. No lloré. Creo que ya había pasado por eso en soledad, en los días inmediatamente posteriores al descubrimiento, cuando me permitía ciertos momentos breves de derrumbe que nadie más veía. Lo que sentí esa noche fue algo diferente. Una especie de decisión que se estaba cristalizando lentamente, sin prisa, con la inevitabilidad de algo que ya no se puede detener. Faltaban 2 semanas para la fiesta de aniversario. Hortensia había enviado las invitaciones formales. 83 personas confirmadas. Cena de 4 tiempos, orquesta en vivo, discursos programados. Mi suegra me había pedido que preparara unas palabras para el momento del brindis. Luciana estaba emocionada con el vestido que había elegido, un vestido azul medianoche que yo mismo la había acompañado a buscar en una tarde que ahora recordaba con una sensación extraña, como si hubiera pertenecido a otra vida. Fue durante esa semana, la semana del 10º día antes de la fiesta, cuando descubrí la segunda parte de la historia. La que Esteban no sabía que yo sabía. Fue por accidente, como suelen ser las cosas importantes. Fui a recoger a Luciana a la clínica una tarde que su carro estaba en el taller. Llegué 15 minutos antes de lo acordado y la llamé para avisarle que ya estaba en el parqueadero. No contestó. Le mandé un mensaje. Tampoco respondió. Esperé. A los 20 minutos fui al interior a buscarla. La recepcionista me dijo que la doctora Sandoval había salido hace media hora. Llamé de nuevo. Esta vez sí contestó. Me dijo que estaba en el 3er piso revisando unos resultados y que bajaba en 5 minutos. Bajó en 12. Con el cabello ligeramente distinto de como lo llevaba en la mañana.
Con un rubor en las mejillas que podría haber sido el calor del edificio pero que yo, en ese momento, ya sabía interpretar de otra manera. En el carro hubo silencio. Ella habló de algo que había pasado con un paciente. Yo asentí. Ella me preguntó cómo había estado mi día. Yo dije bien, tranquilo. Ella miró por la ventana. Yo conduje. Esa noche, mientras Luciana dormía, tomé su teléfono de la mesita de noche. No lo había hecho antes. Era una línea que no quería cruzar. Pero algo había cambiado esa tarde en el parqueadero de la clínica, algo en la manera en que ella había aparecido con ese rubor inexplicable y esa historia del tercer piso que no cuadraba con nada. Y esa noche la línea dejó de importarme. Lo que encontré confirmó todo lo que ya sabía y añadió detalles que me habría preferido ahorrar. No voy a reproducir los mensajes aquí. Hay cosas que, una vez leídas, no se pueden desleer y tampoco sirve de nada compartirlas. Lo que importa es que lo que había entre Luciana y Esteban no era un desliz puntual ni una confusión pasajera. Llevaba, según pude inferir, poco más de 7 meses. Era sistemático, cuidadoso, deliberado. Y lo que más me golpeó, más que las palabras de afecto y más que los planes que hacían, fue encontrar una conversación donde Luciana le decía a Esteban que no sabía cómo ni cuándo pero que necesitaban encontrar la manera de ser honestos con las personas que querían. Las personas que querían. Así nos llamaban. Volví a dejar el teléfono en la mesita de noche. Me acosté. Miré el techo durante 2 horas. Y en algún momento de esa madrugada tomé la decisión que cambiaría todo. Si esta historia te está atrapando, deja un like y suscríbete. Eso realmente ayuda a que este canal siga creciendo. No iba a confrontar a Luciana en privado. No iba a llamar a Esteban y pedirle explicaciones que de todos modos no me devolverían nada. No iba a cancelar la fiesta ni a salir huyendo de una situación que me había tocado sin pedirlo. Iba a ir a esa fiesta. Iba a dejar que todo se desarrollara con la normalidad meticulosa que Hortensia había planeado durante semanas. Iba a estrechar manos, a recibir abrazos, a sonreír en las fotos. Iba a dejar que Luciana se pusiera su vestido azul medianoche y que Esteban llegara con Valentina del brazo y que todos bebieran champán y comieran en 4 tiempos mientras la orquesta tocaba boleros de fondo. Y luego iba a parar en seco. No de manera violenta. No de manera espectacular. Sino de la única manera que, en ese momento, sentí que le hacía justicia a 10 años de una vida construida sobre algo que resultó ser parcialmente falso. Los días previos a la fiesta los usé para preparar lo que necesitaba preparar. Hablé con mi abogado, un hombre discreto y eficiente llamado Germán Osa, que me escuchó sin interrumpirme y al final dijo, lo entiendo. ¿Quieres que empecemos los trámites antes o después? Le dije después, pero que dejara todo listo. Hablé también con mi hermano Mauricio, 4 años mayor que yo, el único familiar en quien confío de manera incondicional. Le conté todo. Mauricio guardó silencio durante un rato largo y luego dijo, ¿y qué necesitas de mí? Le dije que necesitaba que estuviera en la fiesta y que estuviera atento. Me dijo que ahí estaría. La noche de la fiesta llegó un sábado de octubre, exactamente 10 años después del día en que me casé. Me puse el traje gris que Luciana había elegido para mí, cosa que en ese momento me produjo una sensación difícil de describir. Ella estaba frente al espejo del cuarto, poniéndose los aretes, con el vestido azul puesto y el cabello recogido de una manera que la hacía ver exactamente como la mujer de la que me había enamorado. Hermosa. Segura. Completamente ajena a lo que yo sabía y a lo que estaba a punto de ocurrir. Me miró a través del espejo y sonrió. 10 años, dijo. 10 años, repetí. No añadí nada más. Ella tampoco. Llegamos al club campestre a las 8 menos cuarto. Hortensia ya estaba ahí, de pie en la entrada con su vestido color vino y su expresión de directora de escena satisfecha. Me dio un beso en la mejilla y me dijo, «Estás guapo, Rodrigo». Se lo agradecí. Luciana y su madre se abrazaron con esa efusividad selectiva que tenían las dos, intensa y breve al mismo tiempo. La gente fue llegando en oleadas. Familiares de los dos lados.
Amigos de la universidad. Colegas de Luciana y míos. El salón fue llenándose con ese ruido particular de las celebraciones. Esa mezcla de conversaciones superpuestas y risas y el tintineo de los vasos y el olor a flores frescas que Hortensia había encargado con semanas de anticipación. Esteban llegó a las 8:20. Con Valentina. Los vi entrar desde el otro extremo del salón. Esteban saludó a varias personas en el camino, con esa soltura natural que siempre lo había caracterizado. Valentina iba del brazo de él, sonriente, con ese vestido rojo que mencioné al principio. Cuando llegaron hasta donde estábamos, Esteban me dio un abrazo largo y me dijo al oído, «Feliz aniversario, hermano». 10 años. Eso es de los grandes. Le palmoteé la espalda. Lo miré a los ojos cuando nos separamos. No aparté la mirada. Él sí. La cena transcurrió con esa maquinaria social impecable que Hortensia había diseñado. Primer tiempo, segundo tiempo. La orquesta tocó un par de temas instrumentales suaves mientras la gente comía. Luciana estaba animada, conversadora, moviéndose por las mesas con esa facilidad que siempre la caracterizó en los espacios sociales. Yo la observaba desde la distancia con la mirada de alguien que mira por última vez algo que conoce de memoria. Esteban evitó cruzarse solo conmigo durante toda la cena. Lo noté. Era deliberado y torpe al mismo tiempo, esa manera en que siempre estaba en conversación con alguien más cuando yo me acercaba. O en que encontraba razones para levantarse de la mesa en los momentos en que yo podría haberme sentado cerca de él. Valentina, en cambio, me buscó. Se sentó a mi lado durante un momento en que yo estaba solo cerca de la barra y me preguntó cómo estaba, cómo me sentía, si estaba disfrutando la noche. Había algo en su pregunta, en el tono, en la manera en que me miraba, que no terminaba de encajar con el contexto. Como si supiera algo que no debería saber. O como si no supiera algo que definitivamente debería saber. Quédate conmigo, porque lo que pasó después cambió esta familia para siempre. El momento del brindis llegó puntualmente a las 10 de la noche, como Hortensia había establecido en su cronograma mental. El maestro de ceremonias, un hombre joven que la familia de Luciana había contratado para la ocasión, pidió silencio con la solemnidad apropiada. Las conversaciones se fueron apagando. La orquesta dejó de tocar. 83 personas, más el personal del salón, dirigieron la atención hacia el centro del salón donde Luciana y yo estábamos de pie, con las copas de champán en la mano. Hortensia habló primero. Dijo las cosas que dicen las madres en estas ocasiones, que veía a su hija feliz, que se alegraba de que Rodrigo fuera el hombre que la acompañaba, que 10 años eran el inicio de una vida y no el resumen de ella. Lo dijo con convicción. Con una emoción que parecía genuina. Hubo aplausos. Luciana la abrazó. Luego habló un tío de Luciana, hombre campechano de 60 años que hizo una broma sobre el matrimonio que arrancó risas generales. Luego, el maestro de ceremonias me cedió la palabra. Me aclaré la garganta. Miré a Luciana, que estaba a mi lado, la copa en la mano, con esa sonrisa de esposa orgullosa que sabía que toda la sala estaba mirando. Miré a Esteban, que estaba en la segunda fila de las mesas, con Valentina a su lado. Miré a Mauricio, mi hermano, que estaba al fondo del salón y que en ese momento me sostuvo la mirada con una serenidad que agradecí profundamente. Y entonces empecé a hablar. 10 años, dije, con una voz que me sorprendió por lo clara y lo firme que sonó. Cuando uno llega a este punto de una relación, creo que la tentación natural es hablar de lo que construyeron juntos. De los proyectos compartidos. De los momentos difíciles que superaron como equipo. De lo que aprendieron el uno del otro. Pausa breve. Alguien al fondo del salón dijo así es en voz baja. Yo también quería hablar de eso esta noche, continué. Tenía preparadas unas palabras. De hecho, las escribí hace 2 semanas, un martes por la tarde, después de un día particularmente intenso en el trabajo. Luciana me tomó la mano libre y la apretó levemente. Ese gesto de pareja bien avenida ante la audiencia. Pero no voy a decir esas palabras, dije. Sentí la presión de su mano cambiar. Un leve endurecimiento.
casi imperceptible para cualquiera que no estuviera esperándolo. Porque en el camino entre esas palabras y este momento, aprendí algo. Algo que no estaba en los planes de esta noche, ni en ninguno de los planes que yo tenía para este capítulo de mi vida. El salón estaba completamente en silencio. Ese silencio específico de cuando una sala llena de gente entiende colectivamente que algo está saliendo del guión. Luciana me susurró al oído, con una intensidad controlada pero inconfundible: Rodrigo. No la miré. Seguí de frente. Aprendí que el amor verdadero no es solo lo que uno siente. Es también lo que uno decide hacer con lo que descubre. Con lo que ve. Con lo que preferiría no haber visto pero vio de todas maneras. El silencio se había vuelto físico. Fue entonces cuando Luciana me apretó la mano con fuerza. No con ternura. Con urgencia. Y se inclinó hacia mí y me susurró exactamente las palabras con las que comienza esta historia: necesitamos irnos, ahora. La miré. Por primera vez esa noche, la miré de verdad, sin filtros, sin el esfuerzo de mantener una compostura que ya no me debía a nadie. Vi en sus ojos lo que esperaba ver. No exactamente miedo. Algo más específico: el reconocimiento. El instante en que una persona entiende que la conversación que creyó que nunca tendría que tener está ocurriendo, aquí, ahora. Frente a 83 personas que vinieron a celebrar algo que ya no existe de la manera en que todos piensan. No me fui. Luciana, dije, con una calma que en ese momento no sentía como actuada sino como completamente real, lo que necesito decir no va a tardar mucho. Y creo que la gente que nos quiere merece escucharlo de mí, antes de escucharlo de cualquier otra manera. Hubo un movimiento en alguna de las mesas. Una silla que se corrió. Sentí más que vi a Esteban cambiar de posición. 10 años son muchas cosas, continué. Son muchas mañanas y muchas noches. Son decisiones tomadas juntos y decisiones tomadas a solas que afectan al otro sin que el otro lo sepa. Son versiones de uno mismo que uno ya no reconoce del todo. Y a veces, 10 años son también el tiempo suficiente para que dos personas se conviertan, sin darse cuenta o dándose cuenta perfectamente, en personas que ya no se deben la misma lealtad que se prometieron. Solté la mano de Luciana. Suavemente. Sin dramatismo. Simplemente la solté. No voy a hacer un escándalo esta noche. No es lo que quiero y no es lo que este momento merece. Pero sí quiero decir, delante de las personas que compartieron con nosotros este camino, que Luciana y yo hemos llegado al final de algo. Y que ese final tiene una forma y tiene un nombre, y que yo lo conozco, y que a partir de esta noche vamos a dejar de fingir que no. El silencio era absoluto. Luego, con una tranquilidad que me tomó por sorpresa hasta a mí mismo, levanté la copa. Brindo por los 10 años que sí fueron reales. Por lo que construimos cuando éramos honestos el uno con el otro. Y brindo, también, por lo que viene ahora. Que sea más limpio. Que sea más verdadero. Para los dos. Bebí. Un par de personas bebieron también, de manera refleja, sin saber bien qué estaban haciendo. Luego puse la copa sobre la mesa más cercana, tomé mi chaqueta del respaldo de mi silla, le di un nodo breve a Mauricio, que ya se estaba levantando, y me dirigí hacia la salida del salón. Detrás de mí escuché el inicio de lo que iba a ser una conversación larga, confusa, llena de voces superpuestas y sillas moviéndose y preguntas que nadie sabía cómo responder. Escuché la voz de Hortensia, aguda y contenida, diciendo el nombre de su hija. Escuché algo que podría haber sido la voz de Esteban, aunque no estoy seguro. No me detuve. Salí al corredor de mármol blanco del club, pasé frente a un empleado que me miró con esa expresión particular de quien acaba de entender que fue testigo de algo sin saber exactamente de qué. Y llegué a la entrada principal donde el aire de la noche era frío y limpio y completamente ajeno a todo lo que acababa de ocurrir adentro. Mauricio llegó a mi lado 2 minutos después. No dijo nada. Puso la mano en mi hombro. Nos quedamos ahí un momento, los dos mirando el parqueadero iluminado y los árboles oscuros más allá, y algo en ese silencio fue lo más honesto que había sentido en meses. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente. Pensé en la respuesta durante un segundo.
Roto, dije. Pero limpio. Mauricio asintió. Eso es lo que importa, dijo. Llamé a un taxi. Llegó en 12 minutos. Mientras esperaba, el teléfono sonó varias veces. Luciana. Esteban. Hortensia. No contesté ninguna llamada. En el carro, mientras la ciudad pasaba por la ventana con sus luces y su indiferencia tranquilizadora, pensé en algo que me pareció curioso, no sentía triunfo. No sentía esa satisfacción vengativa que uno podría esperar después de hacer algo así. Lo que sentía era más parecido al alivio. Al tipo de alivio que viene cuando uno deja caer algo muy pesado que ha estado cargando durante demasiado tiempo. También sentía tristeza. Una tristeza específica y serena, no el tipo que paraliza sino el tipo que limpia. Los días que siguieron fueron complejos de una manera muy concreta. Hubo conversaciones. Hubo lágrimas, de Luciana, largas y genuinas, que me dolieron de una manera que no esperaba porque a pesar de todo el daño que ella me había causado. Veintena de años de conocerla me hacían incapaz de ser completamente impermeable a su dolor. Hubo conversaciones con abogados. Hubo la llamada de Esteban, que intenté no atender y finalmente atendí, donde él habló durante mucho tiempo y yo escuché en silencio y al final solo dije, necesito que no me llames por un tiempo, Esteban. Quizás mucho tiempo. Hubo silencio después de eso. Luego dijo, lo entiendo. Y colgué. Valentina, lo supe después por terceros, dejó a Esteban 3 semanas más tarde. No sé los detalles. No los busqué. Hay cosas que pertenecen a la vida de otros y que uno no tiene derecho a reclamar aunque indirectamente lo hayan afectado. Hortensia me llamó una vez. Solo una. Su voz tenía una textura diferente a la que yo le conocía. Más pequeña. Más honesta, quizás. Me dijo, Rodrigo, no te pido que perdones nada. Solo te pido que no la destruyas. Le dije que no era mi intención destruir a nadie. Que lo que yo quería era construir algo que tuviera base real. Que si eso implicaba desmantelar lo que no tenía base, entonces sí, pero que la destrucción no era el objetivo. Creo que lo entendió. O al menos creo que lo intentó. Los trámites de separación tomaron 4 meses. Luciana y yo lo manejamos con una civilidad que a veces me sorprendió, como si la honestidad que llegó al final de nuestro matrimonio hubiera traído consigo una clase de respeto que no siempre habíamos tenido durante él. Acordamos el apartamento. Acordamos las cuentas. No hay hijos, lo cual en este contexto es simultáneamente una pérdida vieja y una complicación menos. El día que firmamos los últimos documentos en la notaría, Luciana me miró antes de salir y dijo, lo siento, Rodrigo. De verdad. No dijo más. Yo tampoco. Caminé hasta mi carro. Encendí el motor. Y por primera vez en muchos meses, no pensé en nada en particular durante el camino a casa. Solo manejé. Han pasado 8 meses desde esa noche en el club campestre. Vivo ahora en un apartamento que elegí solo. Más pequeño que la casa pero con una terraza desde la que se ve un pedazo del cerro que me recuerda todas las mañanas que hay cosas que permanecen sin importar lo que pase a nivel del suelo. No he vuelto a hablar con Esteban. Es la pérdida que más me cuesta, la que tiene una textura diferente a las demás, más áspera y más confusa, porque la traición de un amigo de 15 años no se procesa de la misma manera que la traición de una pareja. Hay algo en ella que cuestiona no solo al traidor sino la propia capacidad de uno para conocer a las personas que dice conocer. Eso es lo que más trabajo me ha costado, no la rabia, sino la revisión. El acto de volver sobre los últimos años y preguntarse cuánto de lo que creía que era real, lo era. Cuánto fue construido sobre una versión de los hechos que no correspondía del todo a lo que ocurría en realidad. Y sin embargo, hay algo que he encontrado al final de ese proceso que no esperaba encontrar. Gratitud. No por la traición en sí. No soy tan iluminado como para llegar a ese punto. Sino gratitud por lo que vino después de ella. Por la claridad. Por la posibilidad de construir algo desde cero con la información correcta sobre quién soy y qué quiero y cuánto valgo.
Por las conversaciones que he tenido con mi hermano Mauricio, más largas y más honestas que en años. Por las mañanas en la terraza con el cerro a lo lejos y un café en la mano y la sensación, nueva y extraña pero cada vez más familiar, de estar exactamente en el lugar correcto. La vida no te avisa cuando va a cambiar. A veces el cambio llega de la manera más inesperada, en el peor momento posible, vestido de traición y vergüenza pública y dolor que uno no pidió. Pero el cambio llega de todas formas, y lo que uno hace con él, como lo nombra, como lo usa, que construye desde esas ruinas, eso es lo que al final define quiénes somos. Esa noche, cuando Luciana me susurró que necesitábamos irnos, creo que por un momento los dos sabíamos que hablaba de algo más grande que el salón del club campestre. Que irnos significaba muchas cosas distintas para cada uno. Que el susurro no era una petición sino el inicio de una despedida que llevaba tiempo gestándose en silencio. Me fui, sí. Pero a mi manera. Con mis palabras. Sin deberle nada a nadie. Y ahora, meses después, parado en mi terraza con el café en la mano y el cerro al fondo, puedo decir que ese también fue un tipo de regreso. Me pregunto a veces, y te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí, ¿cuánto tiempo hemos pasado cargando versiones de nuestra vida que ya no nos corresponden, por miedo a lo que vendría después de soltarlas? ¿Cuántas veces elegimos el silencio cómodo sobre la verdad incómoda, convenciéndonos de que es generosidad o prudencia cuando en realidad es solo miedo? Yo lo hice durante meses. Y lo que encontré al otro lado del miedo no fue el vacío que temía. Fue aire. Fue espacio. Fue la posibilidad de empezar algo que esta vez fuera completamente mío. Si esta historia te movió algo por dentro, si reconociste en ella algo propio o algo de alguien que conoces, me encantaría que lo dejaras en los comentarios. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Solo historias. Solo personas tratando de entender lo que les pasa y buscando en las experiencias de los demás un reflejo que les ayude a ver la suya con más claridad. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias reales e intensas sobre las cosas que no se dicen pero se viven, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando, sin adornos y sin miedo.